Buenos días, bienvenidos una vez más a los debates de Sanitaria 2000. Hoy hablaremos de la receta electrónica y de su interoperabilidad, que es una de las posibilidades, de las mayores posibilidades que están ofreciendo las nuevas tecnologías en el sistema sanitario de salud. Pero, sin embargo, su desigual desarrollo ha motivado pues, que esta receta todavía no esté plenamente operativa, digamos, en todos los rincones del país. Pero para hablar del desarrollo de la receta electrónica interoperable y bueno, del futuro de la prescripción electrónica, tenemos, y voy a empezar por mi izquierda, está Francisco José Sáez Martínez. Buenos días. Buenos días. Es vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia. A su derecha, Mercedes Alfaro Latorre. Buenos días, Mercedes. Hola, buenos días. Es la subdirectora general de Información Sanitaria e Innovación del Ministerio de Sanidad. Y a mi derecha tenemos a Jaime Acosta. Buenos días. Buenos días. Que es miembro de la Comisión de Receta Electrónica de la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria. Vamos a empezar, pues, ya que hemos hecho las presentaciones de izquierda a derecha, comenzaremos con el mismo orden, con Francisco José. Y, bueno, lo primero de todo es qué alcance hay actualmente la receta electrónica y qué se ha conseguido hasta este momento. Bueno, yo creo que la primera reflexión con el tema de la receta electrónica es considerar el retraso que tiene en este mismo momento, que es uno de los grandes problemas. El problema de la receta electrónica es que, como en otros aspectos del Sistema Nacional de Salud, el papel predominante lo tienen las comunidades autónomas. El Ministerio, a través del Consejo Interterritorial, nosotros como médicos de familia pensamos que no ha ejercido todo el liderazgo que debería hacerse, de tal manera que tenemos 15 sistemas de receta electrónica. Digo 15 porque hay alguna comunidad como Castilla y León que todavía ni ha empezado. Son 15 sistemas de receta electrónicos diferentes. Tan diferentes que hay comunidades como Baleares o como Madrid, donde el que se mete en receta electrónica es el paciente entero, o comunidades tan potentes como Andalucía, en la cual lo que se mete es la receta. Y todo eso, además, con un entorno de leyes que lo que hace es pasar los cheques de descuento, que son las recetas, a formato electrónico. A nosotros eso nos parece que fue un error, pero con todo lo que se ha invertido, lo que se trata fundamentalmente es de intentar recuperar. Las distintas comunidades autónomas tienen diferente implantación, pero podemos calcular que aproximadamente pues, hay 9 millones de personas españoles que no tienen acceso a receta electrónica, que son todos aquellos que se encuentran metidos en MUFACE, en las mutuas, la sociedad, lo que es la medicina privada, y que un 23% de las recetas en España siguen siendo manuales, es decir, hechas a mano, ni siquiera con el ordenador. No es una situación ventajosa. Las comunidades autónomas se sienten muy contentas, algunas de ellas, porque el 100% de sus dispositivos sanitarios tienen receta electrónica o posibilidad de hacerla, pero la extensión de la receta realmente no es tan alta. Y esto nos plantea pues, una serie de dilemas importantes. Se fijaba en 2003 una serie de plazos para la puesta en marcha de la receta interoperable que hemos superado ampliamente. No solamente es un problema español, el programa EPSOS a nivel de la Unión Europea que planteaba la receta electrónica sigue con el mismo retraso, sino más, y además con algunas incongruencias, como que donde están los farmacéuticos resulta que no se hace la prescripción y hay otra serie de problemas. Nosotros lo vemos con preocupación, creemos que la receta electrónica sobre todo lo que aporta es seguridad para el paciente. Si es interoperable es cuando tiene sentido. Si un paciente se desplaza desde Barcelona hasta Almería, no tiene sentido que tenga que llevar un papel para que se haga una continuidad y que no se tenga acceso. Es un proyecto que además a nosotros nos gustaría implicarlo con todo el tema de la historia electrónica del Sistema Nacional de Salud, que también tiene un importante retraso y que está ahí en esa situación. Lo vemos lento, mal, con toda la potencialidad que tendría, sobre todo para los pacientes, este sistema. Entonces, Mercedes, directamente Francisco se ha apuntado al Ministerio. Sí. Entonces, ¿qué puede hacer el Ministerio? ¿Qué se está haciendo ahora? ¿Cuánto va a tardar en conseguirse esta interoperabilidad? Vamos a ver, yo estoy completamente de acuerdo con Francisco en que estos proyectos son vertebradores del Sistema Nacional de Salud. Todos los proyectos que traten de atender la movilidad de los pacientes dentro del Sistema Nacional de Salud son unos proyectos absolutamente estratégicos y necesarios, que además de alguna manera materializan ese concepto de sistema
que tiene el propio nombre del Sistema Nacional de Salud, como elementos individualizados, pero que interrelacionan entre sí, que serían pues, los 19 servicios de salud que tenemos, o los 18 servicios de salud que tenemos, y Ceuta y Melilla los consideramos uno, como es ahora mismo el Ingesa. Las comunidades autónomas tienen competencias plenas pues algunas desde los años 80. Y dentro de sus competencias está la historia clínica, la receta electrónica, y evidentemente las comunidades han hecho dentro de su territorio grandísimos esfuerzos por modernizar sus sistemas y pasar de la receta papel a la receta electrónica, pasar de la historia clínica a la historia electrónica, anterior a lo de la receta, incluso, si recordamos todos, hacer una tarjeta sanitaria individual que cada comunidad autónoma hizo de una manera y que desde el año 2010 residen todas en una misma base de datos, son interoperables, pero costó un tiempo hacerlo. Con historia y con receta pues pasa lo mismo, la comunidad, ejerciendo sus competencias, hace una serie de actuaciones con mayor o menor velocidad, priorizando más. Comentaba Francisco que hay comunidades que receta no lo han priorizado, han priorizado otros proyectos. Bien, es la Ley de Cohesión y Calidad la que empieza a decir y a asignar al Ministerio la competencia de coordinar todo esto, cuando ya estaba bastante avanzado todos estos proyectos basados en tecnologías. Y desde ese momento se empieza a trabajar, pero son proyectos difíciles. Aquí quien tenga prisa, la verdad, no puede convivir con estos proyectos. No es fácil, no se trata de enchufar un ordenador en un lado y en otro y ponerlos en conexión. Las tecnologías son muy importantes, la informática es muy importante, pero para mí es mucho más crítico el consenso, la normalización, todo el trabajo de modelado de datos, todo el trabajo de estándares semánticos, todo el trabajo de minería, que es ingrato, que no se ve, que cuesta muchísimo hacerlo, que supone hacer grandes cambios en los sistemas, pero no porque fueran diferentes, sino porque también todo esto ha avanzado mucho, y de la historia que pudo montar una comunidad autónoma hace 15 años a lo que hay ahora, tiene que evolucionar, y evolucionar no suele ser rápido. Parece que le damos al botón y que sale todo espontáneamente. No tiene detrás muchas horas de trabajo, muchos meses y muchos años de trabajo. Entonces, ahora estamos en una situación que yo estoy también de acuerdo en que le falta todavía llegar a su óptimo, pero estamos entre los primeros países de Europa. Si miramos los informes de OCDE, en receta electrónica no es que estemos entre los primeros, es que estamos el primero. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hacerla interoperable, y sí, supongo que a lo largo del debate se verá cómo estamos haciendo ese proceso. Y en concreto, dentro de las comunidades autónomas, ahora mismo el 81% de las recetas se dispensan de manera electrónica en este momento, a fecha de hoy. Queda una comunidad autónoma entera, y luego es verdad lo que comentábamos, pues que no todos los médicos tienen, porque en la atención especializada ha ido más lenta la implantación que en la atención primaria. Y en historia clínica pues nos pasa lo mismo. Ahora tenemos ya 25 millones de personas que tienen historia clínica interoperable. ¿Qué significa esto? Que tienen documentos estandarizados y que pueden compartirse entre unas comunidades autónomas y otras. Y nos queda pues la otra mitad de la población, no llega a la otra mitad, pero el 45% de la población. Pero bueno, vamos hablando a lo largo del debate. Y ahora, Jaime, los farmacéuticos sois uno de los principales, digámoslo así, damnificados por esta diversidad de recetas electrónicas. ¿Cómo afronta el farmacéutico esta situación? Bueno, para nosotros los farmacéuticos, receta electrónica es una oportunidad no solamente de mejorar nuestro trabajo. En la parte administrativa, receta electrónica ha supuesto una mejora notable en todos nuestros procesos internos de facturación, especialmente, que lo ha simplificado muchísimo. En el registro de datos obligatorios de estupefacientes, psicótropos, libro recetario, lo ha hecho de inmediato en muchas comunidades autónomas, con lo cual entendemos que se ha logrado una buena transposición del puro documento administrativo papel a receta electrónica. La sensación, y así se recoge en un informe que ha hecho SEFAC y que de hecho se está presentando ahora mismo, los farmacéuticos creemos que hay una buena transposición de la parte administrativa
papel a la parte electrónica. Sin embargo, también se refleja en ese informe que no ha pasado de ahí y que receta electrónica tiene una grandísima potencialidad para los 47.000 farmacéuticos que trabajamos en España al servicio de los pacientes, y que esto de momento no se vislumbra ningún cambio que nos permita ser mejores profesionales y hacer mejor nuestro trabajo con los pacientes. Hay iniciativas aisladas en algunas comunidades autónomas, pero la verdad es que son bastante pocas y no tienen mucho impacto en nuestra práctica. Mercedes aludía a que se necesitan algunos cambios, entramos un poco en el debate, algunos cambios, y como decía Francisco, si alguien hubiera tomado el liderazgo desde el principio en el despliegue de receta electrónica, que podemos estar todos de acuerdo que ha sido desigual y descoordinado, pues probablemente esta interoperabilidad, que es el objeto principal del debate, sería mucho más fácil y mucho más barato. Este es el estado de las autonomías, las comunidades autónomas han desplegado con arreglo a su necesidad, pero no parece en este caso que los pacientes de una comunidad autónoma tengan necesidades tan distintas como se ha recogido en receta electrónica de otras. ¿Es tan distinto un paciente en Aragón que un paciente en Murcia, por ejemplo? Pues creemos que no, es simplemente puro fruto de la descoordinación. En cuanto a qué creemos que receta electrónica nos tendría que proporcionar, especialmente relacionado con la interoperabilidad, pues en primer lugar es evidente que para la continuidad asistencial no tiene mucho sentido que en un sistema sanitario como el nuestro un paciente de una comunidad autónoma no se le pueda dispensar en otra, especialmente en un país tan turístico como el nuestro, y ahora venimos de una época estival y esto ha generado muchas consultas innecesarias, muchos problemas a los pacientes, y probablemente esto debería estar ya resuelto en el estado en el que nos encontramos, con un 81% de recetas electrónicas dispensadas. Es un número muy notable. Creemos también en relación con la interoperabilidad que receta electrónica, y en cuanto al valor añadido que esta nos debería aportar, que debería aportarnos información clínica y farmacológica necesaria para dispensar, indicar, aconsejar, proporcionar información para el autocuidado de los pacientes, que es nula en España, en ninguna comunidad autónoma. Y por ejemplo en Reino Unido, después de un piloto que se terminó antes del verano, se va a desplegar el acceso a una parte de la historia clínica a los farmacéuticos y a los técnicos en farmacia en todas las farmacias del Reino Unido. Se va a permitir a los farmacéuticos y a los técnicos en farmacia acceder a la farmacoterapia del paciente, a las alergias a medicamentos que tiene el paciente y reacciones adversas al medicamento que se hayan evidenciado en el paciente, que es desde luego a nosotros nos parece la información básica para realizar por lo menos una correcta dispensación. Pero mucho más, deberíamos poder ver pruebas bioquímicas y analíticas que se han realizado al paciente para valorar la efectividad y la seguridad de los tratamientos que estamos dispensando, especialmente las indicaciones de los tratamientos, para qué se le prescribe a un paciente la receta. Cuando vemos un antiinflamatorio realmente no sabemos, salvo por lo que nos dice el paciente, para qué se ha indicado. Desde luego nuestro apoyo al paciente con esta información es mucho mejor que sin ella. Qué problemas de salud tiene el paciente, si es una primera prescripción, para insistir más en la información que damos al paciente. La comunicación con el prescriptor nos parece básica para evitarle también problemas al paciente y evitarnos en lo posible, ahora que esto sucede, que llamamos por teléfono, mandamos un correo electrónico o la información viaja con el paciente, que no es el mejor modo, y además interrumpimos al médico. En fin, la interoperabilidad también debe recoger, aludía Francisco a esto, los medicamentos dispensados en mutuas, por médicos privados, y también creemos que nosotros deberíamos poder registrar en los datos del paciente los medicamentos que dispensamos sin receta, si el paciente la autoriza y es relevante para el médico, para los médicos del paciente y otros profesionales, porque les damos información y aún más, incluso productos de parafarmacia que tengan relevancia también para el tratamiento del paciente. Creemos que esto podría ser interesante para mejorar la salud de los pacientes. Sí, yo creo que eso que apunta Jaime es vital, es decir, el proyecto de receta electrónica no es solo receta electrónica. Desgraciadamente el decreto de 2010, donde parte, sí que lo contempla, y lo que hace es, como he dicho antes, los chequecitos de colores verdes y rojos que eran antes, que ahora son azules, hacerles electrónicos. Pero realmente la receta electrónica debería ir mucho más allá, es un mecanismo de comunicación. No olvidemos que cuando un médico hace una prescripción está indicando un tratamiento y que, como bien apunta Jaime, tiene su continuidad en la farmacia. Al médico le interesa saber que el paciente ha retirado ese medicamento.
Y como él dice, es decir, existen otra gran cantidad de medicamentos, fármacos OTC, para farmacia, que son muy importantes y que es una fuente de información que se está perdiendo y que no va vinculada a receta electrónica. Hay muy pocas comunidades autónomas que, aprovechando el tirón de receta electrónica, hayan incorporado mecanismos de comunicación entre médicos y farmacéuticos. Yo creo que, diría que casi ninguna. Hay alguna experiencia un poco peculiar y que al final lo que se está transformando en la receta electrónica es en un formulario electrónico de la receta de papel. Y desgraciadamente eso no debería ser, o no deberíamos dejar pasar esa oportunidad de darle una vuelta al sistema. El mayor logro que tenemos ahora es que un paciente de Canarias ha retirado una receta que le prescribieron en Extremadura. Y ese es el mayor logro de interoperabilidad. Y ahí está el pilotaje. Y sí que es cierto que el Ministerio está poniendo en los últimos tiempos mucha voluntad, incluso está consiguiendo logros. Pero falta esa dirección, que es a lo que me refería. Es decir, yo no me refería a que el Ministerio no esté trabajando ni haciendo su liderazgo, sino que todas las comunidades autónomas no van en la misma línea. Van trabajando cada una a su línea y lo que les interesa. Muchas llevan ese retraso en la incorporación de la receta electrónica, porque hubo una que fue Extremadura, que en el primer año de receta electrónica pues subió un 9% el gasto sanitario en farmacia, y claro, aquello le supuso una parada. De hecho, hay diferentes estudios, en Valencia en 2011, en Cataluña en 2012, que dicen que al poner en marcha la receta electrónica sí que sube el gasto de farmacia, con lo cual las comunidades autónomas pues van un poquito a la retranca. Hay además problemas, como comentaba Jaime, de confidencialidad de los datos. No olvidemos que los datos del paciente van circulando, que según la Ley Orgánica de Protección de Datos y la Agencia de Protección de Datos dice que son datos de especial sensibilidad. Y eso, en algunas comunidades autónomas que han ido muy deprisa en la puesta en marcha de la receta electrónica, pues a veces no parece que esa confidencialidad esté tan puesta en marcha. Casi todas ellas tienen una serie de mecanismos de retroalimentación, porque se va a la red, porque se corta, y muchas de ellas son vía telefónica que no garantiza esos problemas de confidencialidad, o que deja al farmacéutico ante una decisión compleja de prescribo, no prescribo, me cuenta el paciente, me dice, y a veces acabamos cayendo en sinsentidos como que el paciente tiene una receta electrónica, lleva un impreso en el cual va la prescripción y el farmacéutico tiene que tirar de ese impreso haciendo un acto de fe. Bueno, el sistema de recuperar las prescripciones ante la caída del sistema de receta electrónica también es absolutamente heterogéneo, pero incluso sin eso, la manera de dispensar, y ahora probablemente tengamos que hablar de la tarjeta sanitaria, en algunas comunidades autónomas se exige a la hora de dispensar que el paciente presente un formulario, el farmacéutico tiene que registrar un número determinado, hay mucha variedad en la autorización de la dispensación en farmacéutico, y esto también debería considerarse a la hora de hacer receta electrónica plenamente interoperable, con toda la complejidad que tiene en cuanto a no solamente técnica y tecnológica, sino en cuanto a confidencialidad. En fin, supongo que en cuanto a tarjeta sanitaria, también el desarrollo está absolutamente normalizado, pero realmente no sabemos cómo se va a hacer esta sustitución de las tarjetas, si se está haciendo. Vale. Y entra un componente también político que probablemente a mí no me corresponda analizar, pero sí que habría que mencionarlo. Quizá podríamos decir que la interoperabilidad de la receta electrónica es el primer paso. El primer paso está dado, el fin de este proyecto piloto entre Canarias y Extremadura. Ahora queda el resto, queda mucho por delante. Mercedes, tenéis unos deberes. Bueno, vamos a ver, en primer lugar tengo que deciros que no es un piloto. El 7 de julio, San Fermín, se hizo la primera dispensación a una paciente de Extremadura en Canarias, pero desde ese día y hasta la fecha, y sin ningún tipo de publicidad, han sido muchos los pacientes extremeños que han obtenido su medicación en Canarias. En concreto, yo creo que ha habido ya 26 farmacias en las que ha habido dispensaciones, y está cerca de 50 las dispensaciones que se han hecho en este verano, sin haberle dado excesiva publicidad al tema, porque los proyectos cuando empiezan hay que ser prudentes. Hay que ser prudentes y hay que ponerlos en marcha en real, pero tampoco hay que lanzar las campanas al vuelo, pero que ha ido con normalidad, no ha habido ninguna incidencia, se ha dispensado con normalidad, y nosotros entendemos que eso ya es bastante más que un piloto. Y tenemos ahora Asturias, Galicia, La Rioja y en Extremadura la mutualidad de funcionarios del Estado trabajando de manera, pues ya en una fase de pruebas para entrar también en interoperabilidad. Y en fase de desarrollo tenemos Andalucía, Baleares, Cantabria, Castilla-La Mancha,
Murcia y el Ingesa. Es decir, nuestro objetivo es que en junio de 2016 la interoperabilidad de la receta en cuanto a las funcionalidades de poder obtener fármacos en una comunidad autónoma diferente a la que se han sido prescritos, pues esté prácticamente implantada. Y esperamos poder ser puntuales y que eso, lo habéis comentado, al ciudadano le es un servicio muy eficaz. Porque si anteriormente tú la receta la echabas al bolsillo y sacabas la medicina en la farmacia que te convenía, ahora con la receta electrónica, pues eso lo habíamos limitado al ámbito de una comunidad autónoma. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que el proyecto va bien. Este proyecto empezamos a trabajar en él hace 2 años y insisto, aquí las prisas son muy malas consejeras. Yo ya lo sé, que la expectativa es muy grande, que la necesidad es real, pero los proyectos llevan su tiempo. No solo sirve para dispensar, esto informa a las comunidades autónomas de que se ha hecho una dispensación de algo prescrito por una comunidad autónoma en otra. Se cancela en su hoja de prescripción y además se informa de que se ha dispensado en la otra comunidad autónoma y se ha pagado también en la otra comunidad autónoma. Con lo cual va a haber una información que para el fondo de garantía, pues evidentemente va a venir muy bien. Respecto a que cuando se pone una receta inicialmente aumenta el gasto, de acuerdo, además el caso de Extremadura, estoy de acuerdo con Francisco, fue muy llamativo. Yo creo que pasan muchas cosas. Una de ellas es que posiblemente previo a la puesta en marcha de un sistema informático suba la prescripción, se recete más en prevenga por si esto no funciona. Hay muchos elementos que pueden cambiar eso. Luego se demuestra que realmente ayuda al uso racional del medicamento, porque en cuanto que te pone periodos de tiempo en los que no se puede dispensar ese fármaco hasta que no ha pasado ese periodo porque se supone que has consumido el envase anterior. Nosotros tenemos una información indirecta, que es a través del barómetro sanitario, que estamos midiendo en los últimos 4 años, me parece, el acúmulo de medicamentos en domicilio, de envases sin abrir, enteros sin abrir. Y va bajando, pasamos de casi 50 millones a 27 millones, que me parece que medimos en el último barómetro, de envases enteros sin abrir en los altillos o en los cajones de los domicilios españoles, que eso es un inmovilizado realmente que hay que gestionar mejor. Y, no solo gestionar mejor, yo creo que tenemos que contribuir entre todos a que desaparezca, porque no deja de ser un riesgo para la propia salud. Efectivamente. Cuando vas a hacer un aviso y de repente te encuentras el arsenal, vas a ver al paciente y abres la puerta y tiene allí medicamentos de toda forma, tamaños y colores, y muchos de ellos, los farmacéuticos lo saben porque acaban en los puntos SIGRE, desgraciadamente sin abrir y sin caducar. Pero y eso es algo que receta electrónica nos aporta, y la puesta en marcha de receta electrónica está ahí. Esto, hay una labor de concienciación también muy grande, el copago también actual, también, no es solamente por receta supuesto, electrónica, que tiene una ventaja muy notable en cuanto a seguridad del paciente. A mí, por ejemplo, el sistema no me deja equivocarme en una dispensación, no me lo permite. Tenemos todo el tratamiento activo del paciente, por ejemplo en Madrid, de manera que el otro día detectamos una prescripción de un genérico y una marca que era el mismo principio activo, el paciente estaba duplicando, o sea, ya tiene, pero puede ser mucho más. No, yo estoy de acuerdo contigo, Jaime, o sea, tiene una potencialidad que no ha hecho más que empezar, eso lo tenemos todos claro. Pero era por matizar un poco que no era solo dispensar. Bien, y entonces, en cuanto a la tarjeta y la sustitución de la tarjeta, vamos a ver, en tarjeta sanitaria, en el año 2002, cuando se transfirió el InSalud, se empezó a construir la base de datos de tarjeta sanitaria del Sistema Nacional de Salud. Y la Ley de Cohesión y Calidad ya la estableció con carácter legal. Costó mucho, porque estábamos hablando de la base de datos de InSalud, que estaba íntegra y era 10 comunidades autónomas, no había duplicados y estaba pues bastante limpia, pero respecto a las comunidades previamente transferidas no habían tenido conexión nunca esa base de datos con el resto ni el resto entre sí, y por lo tanto ahí había duplicados, ahí había diferentes maneras de registrar los mismos datos, campos que unas comunidades autónomas sí incluían y otros no, y entonces construir la base de datos del SNS volcando las bases de datos autonómicas fue un trabajo también muy arduo, porque primero hubo que identificar los duplicados, hubo que poner en el mismo orden, con el mismo modelo de datos, todos los registros, y se llevó pues varios años de trabajo.
Luego también voluntad de las comunidades autónomas, que unas pues eran más reticentes que otras a participar en una base de datos común o tenían otras prioridades en que emplear a sus técnicos que no era esa. Pero a finales de los 2000 se construyó la base de datos del SNS, desde entonces lleva funcionando y eso es lo más importante. El formato físico de las tarjetas es importante porque si tú sabes que en una posición determinada está el código SNS, ayuda mucho, y que la banda magnética tenga la misma estructura, para vosotros, por ejemplo, es fantástico en cuanto a que pacientes de una comunidad autónoma distinta donde esté vuestra oficina de farmacia, es fundamental. Pero el proyecto de interoperabilidad, lo primero que os coloca a las farmacias es un software que lee todas las bandas magnéticas, de las nuevas ya normalizadas y de las antiguas, porque ahora coexisten tarjetas nuevas con tarjetas antiguas. Y entonces ese software lee todas, las nuevas ya normalizadas y las antiguas con los varios modelos que hay, porque hay comunidades autónomas que tienen más de un modelo de banda. O chip. Sí, pero todas tienen banda, sí, incluso las que tienen chip tienen banda. Sí, claro. Y entonces eso pues lo vamos arreglando de esa manera. ¿Cuándo se acabará de renovar las tarjetas? Pues se tardará, porque tened en cuenta que este Real Decreto se hizo en un momento en que la crisis económica está en su punto álgido. Y por lo tanto el decreto lo que contempla es que conforme vayan caducando las recetas, se vayan sustituyendo por las nuevas, para no obligar a hacer un gasto extraordinario no previsto. Renuévala con el gasto que tenías, pero ya ponle los datos en el orden y la banda magnética en el orden que debe ir. Y por lo tanto daba el Real Decreto un plazo máximo de 5 años, porque algunas tarjetas no caducaban, y pues bueno, poco a poco se van cambiando, pero ahí también hay que pensar que hay que ver las exigencias de la situación económica en este momento. Sí, pero en lo que comentas de los plazos, no podemos olvidar que el 16-2012, el decreto famoso, fija plazos para la receta interoperable. Dice cuándo tiene que estar terminada, sí. Y ya lo hemos incumplido. Es decir, me estás hablando de junio de 2016, cuando teóricamente debería haber estado terminado el 31 de diciembre de 2014. Sí. Y por la progresión que lleva, nos vamos a ir fácil hasta el 2020. No podremos hablar de que en todas las comunidades autónomas todas las recetas sean interoperables. Es decir, estamos hablando de casi 6 años de retraso con lo que marca el Real Decreto. Es decir, el decreto pone unos plazos. Sí. Y eso es lo que nosotros decimos. Es decir, si el decreto tiene capacidad para introducir el copago en los pensionistas y tiene capacidad, ¿por qué esa capacidad no es tan bien para hacer que la receta sea interoperable? Que se puede obligar a eso, no tiene mucho sentido. Bueno. Porque además a lo que obliga a los profesionales es a trabajar pues de una manera artesanal. Es decir, cuando viene un paciente de otra comunidad autónoma, tengo que fiarme de lo que me cuenta y de lo que me dice. Porque ha hablado Jaime de la tarjeta, pero la historia clínica digital sigue teniendo los mismos problemas. Para los que tenemos acceso, tú entras y aquello es un auténtico cajón desastre, no sé si junto o separado, lo de desastre, porque no tienes información, con lo cual al final acaba siendo una información de parte que te da el paciente, que uno tiene tendencia a confiar, porque sigue siendo así, pero que no parece lo lógico cuando existe una interconexión y cuando esa interoperabilidad está ahí. Por un lado, a mí, sobre lo que apuntas, en general, la normativa farmacéutica, especialmente la relativa a los medicamentos, venimos de unos años con muchos cambios muy abruptos. Las medidas de control de gasto sanitario han afectado especialmente a los medicamentos. Y ahí está siempre fijado expresa y tajantemente los plazos, los porcentajes de bajada y se cumple estrictamente. La Administración, la sensación que tengo personalmente y muchos compañeros también, es que es más bondadosa consigo misma en la exigencia que con el resto de sus administrados, y esto es un ejemplo paradigmático. Hay un plazo que se ha incumplido ya 2 veces y veremos cuándo termina esto. Y es que además venimos de una situación surrealista, porque en realidad no solamente las consultas innecesarias que os genera, con los problemas jurídicos en cuanto a la prescripción de un medicamento, los problemas que tenemos en la farmacia con pacientes que van o que vienen de otra comunidad autónoma, no es nuestra tarea esencial explicar lo que tienen que hacer administrativamente para que se le dispense en otra comunidad autónoma, que generalmente está resuelto en las comunidades autónomas si hay la suficiente previsión por parte del paciente, pero lo tenemos que explicar generalmente los farmacéuticos cuando vienen a que les dispensemos y no les sale, vaya usted, bueno, lo hacemos, como explicamos lo del copago, pero parece que no es o no debería ser nuestra función principal, eso está también bastante claro. Pues han generado unas situaciones en pacientes frontera, entre comunidades autónomas, frontera. O sea, receta electrónica ha generado unos compartimentos estancos y a las farmacias
en esta zona les ha afectado a algunos muy especialmente, no solamente en cuanto a su facturación y relación con sus pacientes habituales, que ha sido notabilísimo, sino también estos problemas de explicar a la gente constantemente por qué no le podíais pensar una receta de la Comunidad Valenciana pues en Castilla-La Mancha, porque simplemente el sistema no lo permite. Y esto que parece tan fácil de explicar para un técnico por qué no ha sucedido así, al común de los pacientes, lo que percibimos en la farmacia es que le parece absolutamente irracional y que, perdonadme la expresión, es una especie de fiesta entre las comunidades autónomas que no ha habido la necesaria coordinación, que esto, en fin, también yo creo que estamos todos de acuerdo.